Personajes insólitos de la historia. Cómo un francés engañó a Londres del siglo XVIII. Se cree que Georges Almanazar nació en el sur de Francia, quizás en el Languedoc o Provenza, entre 1679 y 1684. Según su autobiografía, se educó en una escuela franciscana y posteriormente en una academia jesuita. Tras aprender inglés, falsificar un pasaporte y robar una capa y un bastón en una iglesia local para viajar de forma segura y económica por Francia, Salmanazar se hizo pasar primero por un peregrino irlandés camino a Roma. Sin embargo, pronto descubrió que muchas personas que conocía estaban familiarizadas con Irlanda y podían descubrir su engaño. Decidido a adoptar un disfraz más exótico, se basó en los informes misioneros sobre Asia Oriental y decidió hacerse pasar por un converso cristiano japonés. En algún momento perfeccionó aún más esta nueva personalidad, fingiendo ser un pagano japonés. Debido a la falta de conocimiento de sus coterráneos sobre las culturas orientales, decidió exhibir costumbres ficticias para convencer al público de la autenticidad de su origen. Estas supuestas costumbres incluían comer carne cruda especiada con cardamomo y dormir sentado en una silla. Al llegar a Londres, la noticia del exótico extranjero con hábitos extraños se extendió rápidamente y Salmanazar alcanzó gran fama. Su atractivo no solo provenía de sus costumbres exóticas, que conectaban con el creciente interés nacional por los relatos de viajes que describían lugares lejanos, sino que también se basaba en el sentimiento religioso anticatólico y antijesuita imperante en la Gran Bretaña de principios del siglo XVIII. Un elemento central de su relato era su afirmación de haber sido secuestrado de Formosa por jesuitas malévolos y llevado a Francia, donde se había negado rotundamente a convertirse al catolicismo. Salmanazar se declaró pagano reformado, que ahora practicaba el anglicanismo, lo que lo llevó a convertirse en uno de los favoritos del obispo de Londres, Henry Cobden, y de otros miembros destacados de la sociedad londinense. Aprovechando este creciente interés en su vida, publicó en 1704 un libro titulado Descripción histórica y geográfica de Formosa, una isla sometida al emperador del Japón. Este libro pretendía ser una descripción detallada de las costumbres, la geografía y la economía política de Formosa. En realidad, todo era una invención. Los hechos que contiene el libro son una amalgama de otros relatos de viajes, especialmente influenciados por las descripciones de las civilizaciones azteca e inca en el Nuevo Mundo y por descripciones embellecidas de Japón. Según Salmanazar, Formosa era un país próspero con una capital llamada Ternetza. Los hombres andaban desnudos salvo por una placa de oro o plata que cubría sus genitales. Cada año sacrificaban los corazones de 18,000 niños a los dioses y sus sacerdotes se comían los cuerpos en un acto de canibalismo y ejecutaban a los asesinos colgándolos cabeza abajo y acribillándolos a flechazos. Su alimento principal eran serpientes que cazaban persiguiéndolas con ramas. Además, eran polígamos y los maridos tenían derecho a comerse a sus esposas por infidelidad. Utilizaban caballos y camellos para el transporte y vivían bajo tierra en casas circulares. Entre 1700 y 1702 viajó por Alemania y los Países Bajos. Para entonces había desarrollado costumbres más elaboradas como venerar al sol y la luna, con complejos ritos propiciatorios de su propia invención e incluso hablar un idioma inventado. A finales de 1702, Salmanazar conoció al sacerdote escocés
Alexander Innes, capellán de una unidad del ejército, asegurando que él lo había bautizado. Innes había llegado como capellán general de las fuerzas británicas. Para entonces había desarrollado una adicción al opio y se había involucrado en varios negocios desacertados, incluyendo un intento fallido de comercializar abanicos decorados que supuestamente provenían de Formosa. Las afirmaciones de Salmanazar se volvieron cada vez menos creíbles con el paso del tiempo, y el conocimiento sobre Formosa proveniente de otras fuentes comenzó a contradecir sus afirmaciones. En los años siguientes participó en el ambiente literario de Grove Street en Londres, lugar famoso por su concentración de escritores mediocres y empobrecidos, aspirantes a poetas y editores y libreros de poca monta, que existía al margen del panorama periodístico y literario de Londres, escribiendo panfletos y editando libros. En 1732 fue coautor de Una historia general de la imprenta de Samuel Palmer y contribuyó con varios artículos a la Historia Universal y un completo sistema de geografía, además de escribir sobre las condiciones reales en Formosa, criticando abiertamente el engaño que él mismo había perpetrado. Al parecer, se volvió cada vez más religioso y repudió sus imposturas juveniles. Esta nueva religiosidad culminó con la publicación anónima de un libro de ensayos teológicos en 1753. Aunque en esta última etapa su vida le reportó mucha menos fama y dinero que su anterior carrera como estafador, dio lugar a algunas notables coincidencias históricas. Quizás la más famosa sea la improbable amistad entre el anciano Salmanazar y el joven Samuel Johnson, quien también era un escritor y poeta a sueldo de Grove Street. También interactuó con otras importantes figuras literarias inglesas de su época. A principios de 1741, envió al novelista Samuel Richardson un paquete no solicitado de 40 páginas manuscritas en las que intentaba continuar la trama de la inmensamente popular novela de Richardson, Pamela. Richardson calificó la secuela como ridícula e improbable. Jonathan Swift, el gran escritor irlandés, ridiculizó a Salmanazar citando sardónicamente el famoso Salmanazor, nativo de la isla de Formosa, que vino de allí a Londres hace más de 20 años como un eminente defensor del canibalismo. Incluso una novela de Tobias Smollett, uno de los mejores escritores médicos de la historia, se refiere burlonamente a Salmanazar, quien después de haber trabajado medio siglo en la fábrica literaria con toda la sencillez y abstinencia de un asiático, subsiste gracias a la caridad de unos pocos libreros, lo justo para no tener que ir a la parroquia. Salmanazar murió el 3 de mayo de 1763 en Ironmonger Row, Londres. En su testamento, redactado el año anterior, se describió a sí mismo como una criatura pobre, pecadora e indigna. Dispuso que su cuerpo fuera depositado en el cementerio público de la manera más humilde y barata, y dejó tras de sí una autobiografía, Memorias de George Salmanazar, un supuesto nativo de Formosa, en la que confiesa todas sus fechorías.